Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hemos vuelto con Raimundo. Un aplauso por favor para Hola, un Raimundo. ¿Cómo aplauso estás? aquí al retorno triunfal del podcast. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, ha pasado un montón. Ha pasado años, años desde el último episodio, unos cuantos, 2, 3 años del último Tiempos episodio de del podcast. años, no es necesario, no es Ah, necesario. lo importante es que ha pasado un buen tiempo, pero volvimos. Hemos vuelto de forma ya recargada con todo, ¿cierto? Volvimos como el vino. Exactamente, El podcast exactamente. de nosotros también, por supuesto. Bueno, Sí, perfecto. Hemos vuelto, como tú bien decías, después de mucho tiempo y aportas también a comenzar un nuevo año escolar. Ya claro, sabes, ¿cierto? Que este podcast, para quienes nos escuchan, nos escuchaban antes, ¿cierto? Este podcast está dirigido a contenido educativo, ¿no? exactamente. Profesor, profesora, profesores, alumno, estudiante, bienvenido seas. Y bueno, todos saben, ya estamos a puerta a comenzar, como ya lo decía, un nuevo año y eso nos trae algunos desafíos y algunas oportunidades, por supuesto. Eh, Exactamente. ¿Y cómo decidimos de qué vamos a hablar hoy día a propósito de un tema que es muy importante y que a veces es controversial? Ya lo habíamos anunciado en las redes sociales, ¿cierto? Que tiene que ver Síganos con en el... las redes sociales. Sí, síganos en las redes sociales, @capeando consejos. Capeando Exactamente. consejos, perdón. En Instagram. Así es. Raimundo, cuéntanos, Sí, por qué decidimos hablar de este tema hoy día? sí, bueno, todo esto surgió como a partir de una junta, de un carrete, digamos las cosas como son. Estábamos ahí conversando y siempre pasa mucho de que los profesores nos gusta juntarnos con profesores y se dan conversaciones muy interesantes. Y nada, pasó con una colega, profesora de matemáticas, voy a dejar su nombre, digamos, un poco más anonimato, pongámosle un nombre ficticio, Maite. ¿Ya? Maite partió súper bien haciendo su trabajo como profesora, muy motivada, recién egresada, con toda la energía, y a los apoderados le escribía correos toda la semana, le daba reportes, entrevistaba a todo el mundo varias veces durante el año, las reuniones de apoderados, todo pasando. Estaba súper contenta. Pero con el paso de los años y en el último tiempo, se ha sentido un poco más agotada al respecto. En primer lugar, de que empieza a recibir correos, WhatsApp, así como a altas horas de la noche, profesora, mañana dicen que hay una prueba, no sé qué, empiezan a reclamar y reclamar. Y la otra vez, Extraño, qué extraño. claro, la otra vez, o sea, el año pasado, digamos, esto fue el año pasado, estaba haciendo clase y de la nada le avisaron que había un apoderado indignado de que, oye, a su hijo le pegaron, el colegio no hizo nada al respecto, que esa es la típica frase que se escucha en el liceo, aquí como que ya es casi como muy común. Y también la amenaza siempre es la misma, si ustedes no solucionan esto ahora, llevaré el caso a la superintendencia, que es como especie como digamos, de la bestia Coliseo negra, romano. Coliseo claro. romano en las escuelas, digámoslo Claro, así. claro, lo amenazan así a los colegios, como el cuco, ¿no? Como de la escuela. Entonces eso como que me hizo pensar como, a propósito de que también estaba pensando el regreso de nuestro querido podcast, del tema de la familia en la escuela siempre es bien polémico, ¿cierto? Muchos colegas, como decíamos en el reel, como que, de hecho, muchos he escuchado a algunos decir como, ¿sabes qué? Me gustaría que el rol del apoderado ni siquiera existiera, como que solo sea hacer caso a los estudiantes y ya, como que cero contacto con la familia, porque ha llegado a tal punto como este cuestionamiento al docente, la tensión que hay, las amenazas, cosas de ese tipo, que muchos profes como que están bastante mal y de hecho muchos han dejado la pedagogía por este mismo tema. Dicen, no, los apoderados me tienen harto, no sé qué. Es un temazo, querida Meli. Es un Entonces, temazo. Y además, ¿sabes? Agregar que hace no mucho salió también a propósito de que hace sí, poco, relativamente poco, muchos estudiantes vieron la PAES. eh, claro, hay un decrecimiento en las matrículas de las carreras de pedagogía también, ¿no? No es exacto. menor. Entonces, algunos de estos factores pueden estar involucrados, por supuesto, al burnout que tienen muchos de los docentes hoy día, que tenemos muchos de los docentes hoy día, pero que también, por supuesto, que tienen que ver, entre otras cosas, con muchas de estas problemáticas que bien comentaba esta profesora, ¿no? Claro, claro. Y sin duda existe investigación al respecto, pero a partir de lo que pudimos investigar también paralelamente con Meli, es que hay investigación, pero falta mucho por hablar del tema. Creo que esto es un tema que da para harto y que hay mucho por decir. Entonces, con usted vamos a hablar de estas temáticas acerca de la familia y la escuela que dice la investigación al respecto para que de alguna forma entremos con ganas, con ideas nuevas, ¿cierto? Y con una energía diferente para poder enfrentar este año. Eh,
Eso. Sí, bueno, a partir de eso, como tú bien decías, con Raimundo hicimos la tarea, ¿cierto? Y investigamos muchísimo respecto a qué decía la investigación científica, la divulgación respecto a la familia. Allí hay efectivamente muy poco y lo que hay es muchas veces desde fuera, ¿no? Y sabemos muy bien que una de las limitaciones también de las investigaciones tiene que ver con que no se adecuan necesariamente al contexto chileno. Sin embargo, hay algunas ideas muy interesantes que les queremos compartir el día de hoy. Por ejemplo, una de esas, que las investigaciones, la mayoría, todas son empíricas, ¿no? Y resumen finalmente en que hay dos factores importantes respecto a la convivencia escolar y, por ejemplo, a la violencia que muchas veces puede surgir en los entornos educativos y que, por supuesto, es un tema que preocupa mucho a los padres, pero tiene que ver con dos factores relevantes. Uno, ¿cierto? Que tienen que ver con el desconocimiento del rol que tiene la familia en la educación principalmente y por supuesto que los estilos parentales que vienen desde la casa, ¿no? Exacto. Entonces, que están muy involucradas ambas, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos en convivencia escolar, que vamos a hacer un capítulo sobre eso, por Sí, supuesto, por supuesto, eso se pensamos, viene. exacto, pensamos siempre que es culpa de los profesores, de los estudiantes, ¿cierto? Etcétera, pero la familia es el primer educador, ¿cierto? Y más allá de un eslogan, tenemos que también entender que la familia muchas veces desconoce también el potencial que tiene. En la familia es la encargada principalmente, sobre todo en las etapas iniciales, ¿no? Estamos hablando de primera infancia, de dar identidad a las personas, ¿no? De dar Exacto. sostén, de promover valores prosociales. Es con la familia con quienes aprendemos, por ejemplo, valores como el compartir, como el escuchar a otros, como el comunicar, ¿no es cierto? Como el dar afecto y resolver conflictos, que es no menor, ¿no? Entonces, muchas de las investigaciones también hablaban sobre la violencia escolar. Y Claro. una de las prevenciones de la violencia escolar tenía que ver precisamente también con las dinámicas familiares, ¿no? Entonces, cuando las familias entienden ese tremendo potencial que tienen como ese primer educador, ¿cierto? También podrían de alguna manera hacerse cargo de estos elementos antes de que su hijo o hija asista a la escuela. Claro. Y entender que además tiene que ser un trabajo colegiado y no solamente, ¿cierto?, dejárselo todo al profesor o a la profesora, sino que hacer un trabajo más bien como alianza de esto. Y esto también está enmarcado en un contexto de entender que las personas, los y las personas y el desarrollo de las personas, tanto a nivel social como cultural, como educativo, ¿cierto? Responde también a un sistema. No es que nosotros estemos aislados en el mundo, ¿cierto? Y somos personitas que, bueno, llegamos y... Porque muchos papás también, madres, padres, a veces dicen, bueno, lo que pasa es que mi hijo son las juntas, ¿no? O no, es que el compañero le pegó primero, no, es que el compañero, es que el profesor le tiene mala. Y a veces, muchas veces no conocen a sus hijos, no entienden que a veces también las personas nos comportamos dependiendo del contexto de maneras distintas, ¿no? Y que, por Claro. ejemplo, la relación que tiene la mamá, el papá, el apoderado, el cuidador, cuidadora primaria, ¿cierto? Con la profesora jefe va a incidir también en cómo el estudiante va a ir desarrollándose en el contexto escolar. Asimismo, también si la familia está sufriendo eventos como una separación, como la pérdida de trabajo de alguno de los dos padres, por supuesto que eso también va a incidir también muchas veces en el comportamiento, la conducta o en las, eh, digamos, manifestaciones prosociales o, no me gusta la palabra antisociales, pero en las características propias del niño o niño en su personalidad. Entonces es importante también que como padres, madres, apoderados, cuidadores, sean responsables y comuniquen también cuando ocurren estas cosas, porque efectivamente esto puede ser, de nuevo, un trabajo en alianza con los profesores de ver cómo abordamos también muchas veces esos cambios de conducta que no tienen que ver necesariamente con un conflicto puntual en la escuela, sino que a veces responden a conflictos que tienen que ver con otras esferas de la vida del niño. Ya lo dijimos, ¿no? Puede ser el trabajo de los padres, la relación entre ellos, la relación de ellos con la profesora y por supuesto que la relación interpersonal entre los compañeros. No estamos desconociendo eso, solo que estamos ampliando el marco de análisis, ¿cierto? A partir de este modelo, de este un modelo teórico que es el modelo ecológico de entender el desarrollo humano de una persona. Exacto. ¿Qué Sí, es opinas muy de interesante. esto? Es muy ¿Estás interesante de acuerdo o no esta. estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo, y es muy claro el hecho mismo de que la comunicación parental es algo fundamental para poder como entender todo este fenómeno. Y al mismo tiempo, los padres tienen que entender de que la comunicación parental no significa estar 24/7 conversando con el niño, niña. En este caso, muchos padres trabajan, tienen horarios de trabajo que muchas veces son bastante extensos, turnos, etcétera, y se entiende de que no siempre tienen el tiempo, pero ese tiempo tiene que ser de calidad. Y los espacios donde puedan hacerlo, ya sea en la mesa al momento de tomar once, los fines de semana, tienen que ser instancias significativas para poder conversar, ver cómo van participando con sus amistades en la plaza, con sus primos. Ahí también hay una instancia social súper relevante de cómo se va desarrollando en el ámbito social, y a partir de eso, toda esa información también comunicarla con los profesores, con el colegio. Y cuando hay una comunicación fluida entre las familias y la escuela, créanme que la diferencia es realmente notoria y se nota mucho el apoyo que se hace en conjunto entre ambas partes para poder hacerlo de una mejor forma. Entonces, me parece eso algo que es súper relevante. Y justamente en unas investigaciones que se hicieron, analizaron 29 factores dentro de muchos papers relacionados a la violencia escolar, y claramente, como dice Meli, una de las de mayor peso es la comunicación parental. Por supuesto que está el clima escolar, pero también tiene que ver el apego a la comunidad, también la relación con su sociedad. Aquí no es solamente familia y escuela, así como dos espacios sumamente ajenos a lo que ocurre alrededor del mundo, ¿cierto? Tal cual. De hecho, mira, en un estudio que se hizo no hace tanto, en el 2017, perdón que lea, pero es que no puedo Sí, memorizar no, por tanto. supuesto. Para el IVOL delimitaron, ¿cierto? A partir de este marco, ¿cierto? De que yo les comentaba anteriormente, los factores de riesgo para poder predecir, por ejemplo, líneas como el acoso escolar que existe hoy día, ¿cierto? Que es un tema que tanto nos preocupa a todos quienes trabajamos en educación. La conducta delictiva en las comunidades, es decir, niñas, personas, infancias o adolescentes que viven y conviven en una comunidad que tiene altos índices delictivos, por supuesto que tienden muchas veces a reproducir inconsciente o conscientemente, ¿no? Y el segundo es el capital social. Y el tercero recién viene a ser el clima escolar. O sea, esto nos habla de que la comunidad efectivamente tiene un rol muy preponderante. Y con esto quiero decir, y aquí quiero aclarar algo que me parece que es súper importante y que es súper delicado. A Con ver. esto no estamos diciendo que un niño que vive en un contexto deprivado socioeconómicamente va a generar acoso escolar. No necesariamente, también puede ser víctima de él. Ojo, cuando normalizamos las conductas, ¿cierto? Hablamos de que puede ser tanto acosador, ¿cierto? Como el acosado. Aquí no estamos estigmatizando a nadie. Pero sí esto me parece relevante cuando hablamos en un país, particularmente como el nuestro, donde hay demasiado clasismo y segregación social y geográfica. Entonces, por eso mismo decía que hay que tomarlo también con mucho cuidado, porque como el capital social y la comunidad y las conductas delictivas en la comunidad son los dos primeros factores de riesgo, tenemos que entender también que muchas veces en las escuelas, como tenemos tanta segregación en nuestro país, ¿cierto? Y en las escuelas, entonces muchas veces también se impide el que puedan convivir dos tipos de capitales sociales y eso muchas veces limita las posibilidades de algunos estudiantes en pro de otros de poder conocer otras personas, otras formas de vida, otras culturas, ¿no? Eh, y eso me parece que es súper riesgoso cuando mucha de la investigación nos muestra que es importante que haya diversidad, que es importante que haya pluralismo y que es importante, ¿cierto?, a partir de este enfoque ecológico, de aumentar posibilidades en nuestros estudiantes. Pero cuando tenemos tanta segregación, les estamos efectivamente impidiendo esas posibilidades y lo estamos de alguna manera también poniendo techo a muchas de las posibilidades que pueden tener niños y niñas hoy día en las escuelas y sobre todo en quienes viven en contextos donde ven altos índices de violencia, donde hay muchos delitos o donde hay muchos niveles de agresión. Sí, ahí yo sumaría también un factor súper importante hoy en día que tiene que ver con que la juventud hoy en día está muy cercana más a lo digital, por sobre todas las cosas, y sus primeras formas como de relacionarse socialmente, sus lugares de encuentro, muchas veces no están afuera en la plaza, sino en Discord o en plataformas de juego, ese tipo de cosas. Entonces, eso genera un mundo muy distinto a lo que ocurre en realidad,
que se generan discursos también y que esos discursos también son muchas veces distorsionados y aquí también, hemos visto a partir de todo lo que ha pasado con las redes sociales y el manejo de las fake news y el manejo, digamos, de todo ese desarrollo de todas esas redes, eso ha implicado también de que las formas de socialización de nuestros estudiantes han cambiado profundamente y eso y esa afección, digamos, ese lugar de encuentro, cada vez son menos los lugares de encuentro desde lo físico, de relacionarse con una persona. Entonces, si no es porque muchos apoderados me dicen, no, pero es que mi hijo no sale siquiera a la casa, está todo el día en su pieza. Claro, pero ¿con quién se está desarrollando? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo está utilizando esas redes? Y supieran la cantidad de veces que nos hemos encontrado en nuestra experiencia, como de cuando no se desarrolla de forma sana en esos espacios, eso se traduce a la escuela. Y también es una comunidad, lo virtual, independiente de que es algo, por supuesto, que no, que es más etéreo, digámoslo así, igualmente afecta, igualmente genera una consecuencia. Entonces, imagínense a partir de lo que menciona Meli, y a partir de complementado con todo eso, se genera una red bastante densa que va más allá de solamente de que el niño lo que ocurre solamente en la escuela y nada más, sino es algo mucho más complejo que eso. Claro que sí. Por eso mismo, de hecho, hace poco estábamos leyendo en Instagram, ¿te acuerdas que lo conversamos también? Se Sí. revocó una medida a los estudiantes del San George que Ah, habían ¿verdad? estas imágenes con inteligencia artificial de sus compañeras, que a mí me parece que eso redacta súper bien el punto que yo estaba también tratando de Es súper buen ejemplo. desarrollar antes, ¿no? Como de efectivamente cómo también estas segregaciones muchas veces hacen que incluso las formas de resolver los conflictos en las escuelas de convivencia escolar o de acoso son tratadas de manera distinta también dependiendo de qué colegio estamos hablando. Claro, Porque yo estoy seguro que si fuera un colegio municipal en Renca o en Recoleta, las sanciones serían distintas. Y eso tiene absolutamente. que ver con capital económico y capital social, que es importante enmarcar también que existe en nuestro país, sobre todo, ¿cierto?, en la educación y en el modelo educativo chileno, ¿no? Sin duda, es una muestra muy representativa del punto que dice Meli, que es una noticia muy fresquita. Qué bueno que lo trajiste acá a la mesa, porque claro, representa esa diferencia que es súper notoria. Y claro, como dice Meli, si eso hubiese pasado en un establecimiento municipal, habría sido una realidad completamente diferente, se hubiese hecho de otra forma. Y claro, una situación muy penosa que haya pasado de esa forma. Y la afectada, me imagino, lo terrible que debe ser toda esta situación. Así que eso, una muestra muy potente de a lo que puede llegar y que, ojo, que los problemas de convivencia escolar no solamente ocurren, uno dice, solamente en establecimientos, digamos, con niveles socioeconómicos más bajos, no. Eso no es así, es algo a nivel general. Estamos hablando de la escuela a nivel general de forma transversal, en todos los niveles, ¿cierto? Por Eso, supuesto. Otra cosa que quisiera añadir también como punto ¿sí? importante es también el tema género, ¿no? No podemos también desconocer que la mayoría de las personas, las apoderadas son mujeres, son las madres las que se Sí, hacen cargo muchas veces sí, eso es ir a las reuniones de 100%. apoderados, de asistir a los bingos, qué sé yo, a esos bailes que se hacen para fiestas patrias y montones de actividades extracurriculares donde se solicita el apoyo de las familias. Pero yo también quiero cuestionar y interpelar también a los hombres y a los padres que muchas veces están ausentes de este proceso y que es importante que también cuando hablamos de familia hablemos de los núcleos, puede ser abuelo, abuela, etcétera, ¿cierto? También poder relevar también la importancia que tienen, porque por supuesto que hoy día hombres y mujeres salen a trabajar, la economía y el sistema global, ¿cierto?, que nos exige un montón de cosas para poder vivir, tener alguna calidad de vida digna, ¿cierto? Ujú. Exige también mucho tiempo y mucha demanda. Y las mujeres, además de esa demanda en el trabajo, también tienen que cumplir su rol de madre y muchas veces llegar a hacer también tareas domésticas. Y eso, por supuesto, que va a limitar espacios de participación en las comunidades educativas. Entonces, no lo podemos desconocer. No, no, no Y se puede también un desconocer. llamado a quienes son padres y a quienes nos están escuchando y a los mismos profesores y profesoras también de interpelar a esos padres y de hacerlos partícipe también, porque no nos podemos meter en lo que ocurre en la casa y cada uno decide, ¿no? Tampoco estamos juzgando a quienes tienen ciertos tipos de rutinas familiares. Por supuesto que no, esto no se trata de juzgar, sino que sí se trata de informarnos, de reflexionar respecto a nuestra vida, a nuestras rutinas y a los roles también que hoy día se nos han establecido como sociedad. Y dentro de eso, por supuesto, involucrar más a los padres, por supuesto Sí. que sí. Sí, y a medida de que se involucren más, las formas de comunicación van a ser mejores, el apoyo en la casa va a ser mucho mejor.
realmente marca una diferencia y estoy muy de acuerdo y lo veo visto como profesor, lo he visto ahora en el cargo, ahora en diferentes instancias, en otros cargos y me he dado cuenta de que, como dice Meli, siempre el mismo, siempre está la mamá o la abuela. Y rara vez me cuento, la minoría de las veces, no digo que ocurra siempre, pero la minoría de las veces es una presencia de los papás o de los abuelos. Entonces eso también muestra de que también está ocurriendo a nivel, porque ahora todos, casi todos salen a trabajar y ahora es una realidad mucho más común de que los dos salen a trabajar, pero ¿por qué siempre la mamá es la que tiene que pedir permiso del trabajo? Porque no se hacen esas discusiones, no lo cuestionamos. Entonces creo que eso es algo que se tiene que poner también en consideración también. Y que esto ayuda a fomentar también el sentido de convivencia y de comunidad del que estábamos hablando, que es tan importante, porque la escuela en su comunidad, o sea, en su totalidad es una comunidad. Cuando hablamos de comunidad no hablamos solo de los profesores y los estudiantes, también hablamos de las personas, ¿cierto?, que son paradocentes, de quien está en la biblioteca, de quien está en la puerta del colegio saludando todos los días a los niños. Es tan importante esa persona como la directora o el director de la escuela, ¿no? Entonces, entender también el sentido de comunidad más allá de la comunidad circundante, sino que también la comunidad en su totalidad. Todos y todas tenemos que hacer parte. Y a la medida que reflexionamos sobre eso y los distintos roles que vamos jerarquizando y estableciendo en las escuelas, también yo creo que eso podría ser una lucecita, ¿cierto?, de esperanza de poder hacer las cosas también diferentes y de educarnos y reflexionar entre todos. Sí, y en relación a de que es una comunidad, digamos que hay muchas personas participantes en ella, creo que otro punto que es muy importante mencionar para mejorar también la relación de la familia con la escuela es que teníamos que salir de una vez por todas de la visión mercantil de la escuela. ¿A qué me refiero con eso? Está esta idea de que la escuela, la forma en que el apoderado se acerca a la escuela lo ve muchas veces como cliente-servicio, como si yo voy a hacer un reclamo de un computador que me salió malo, yo reclamo en la escuela por algo así, y me parece de que esa lógica es la que genera esta idea como de que ya, entonces, tal como yo, si no me estoy contento con el cambio del computador, voy al CERNAC. Aquí la misma lógica se aplica, no, entonces voy a la superintendencia y se cree que la escuela funciona de esa misma forma y no es el caso. La escuela no es un negocio, la educación no es un negocio. Entonces, por esa misma razón, creo que esa visión distorsionada de que no, yo exijo que esto sea de esta forma, de primeras ya genera como una mentalidad para poder afrontar las situaciones que es muy distinta y que no siempre es respetuosa y se cuestiona mucho. Y aquí llega otra idea de que digamos que una de las profesiones más cuestionadas es la pedagogía por sobre todas, y se cuestiona mucho el criterio profesional docente. Hay una desconfianza al criterio profesional docente y eso también genera esta confianza como no, lo que usted hizo, la forma en que usted llevó el curso, la jefatura o la clase o la prueba o lo que sea, la cuestiona mucho y se cuestiona de una manera muy como si fuese cualquier cosa y yo creo que esas personas no harían lo mismo con su dentista, no harían lo mismo con otro tipo de profesiones, ¿cierto? No, por supuesto que no. Yo acá tengo una opinión que puede ser un tanto polémica. A ver, adelante. Dos cosas respecto a lo que acabas de decir. Si bien nosotros entendemos que la educación es un derecho, hoy día en Chile las políticas educativas están hechas para que la educación y los colegios funcionen como un negocio. Entonces, tenemos que también entender que toda esta discusión y todas estas opiniones surgen también en este contexto, ¿no? Por lo tanto, hay que tener también mucho cuidado en el cómo también establecemos esos espacios de participación, insisto, porque también las escuelas muchas veces limitan los espacios de participación de las familias. Entonces nos acordamos de la familia cuando tenemos que pedir materiales, cuando necesitamos que alguien nos apoye para el bingo de la escuela, para eso pedimos ayuda a los apoderados. Pero si también como docentes y como comunidad educativa, porque esto no es solo un trabajo de los profesores y las profesoras, es un trabajo de toda la comunidad, vuelvo a repetir. De toda la Si nos institución. dedicáramos también a mostrar el trabajo que se hace y las decisiones y las reflexiones que hay atrás de ese trabajo, y nos validamos también como profesionales, entonces los padres se van a transformar en un aliade en la medida en que también podamos hacer esa alianza y mostrar con profesionalismo nuestro trabajo sin ponernos a la defensiva y sin tener miedo de que otro vea lo que hacemos. Entonces, mucho de ese miedo tiene que ver con estos reclamos, ¿cierto? Que tú bien Claro. comentabas de parte de los apoderados. Pero porque también
siento que no les damos el espacio de poder reflexionar, dialogar, de que conozcan lo que hacemos y también de otorgar espacios distintos de participación. Porque si, por ejemplo, en un nivel tenemos un problema X de acoso con inteligencia artificial o de desregulación emocional o de cómo lidiar hoy día con la diversidad que existe en el aula, hiciéramos una reunión interdisciplinaria de quienes trabajamos en las escuelas para ofrecer información a los padres, para que ellos puedan de alguna manera también recurrir a nosotros como expertos en estos temas, entonces yo creo que la conversación sería distinta. Pero si también les restringimos las puertas y solo les pedimos materiales y nos acordamos de ello cuando los necesitamos de una manera muy utilitarista, también estamos fomentando el Estoy sentido. muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Yo creo que una forma de mejorar la relación con la familia justamente tiene que ver con esas formas de comunicación, de hacerlos parte de forma ordenada, como dice Meli, de manera institucional. No puede ser como a partir, obviamente que el profesor tiene un rol fundamental, ¿no? Porque tiene muchas veces la relación directa con la Un familia, liderazgo importante. un liderazgo sumamente importante, pero si hay un orden a nivel institucional de comunicación y de participación activa de parte de las familias, créanme de que la comunicación al final mejora. Y nosotros tenemos que confiar también en nosotros mismos como profesionales. Tal cual. Porque como que está ese miedo, no, que la familia no entre porque van a ver lo que yo hago. Bueno, que lo vea, reflexionemos, porque uno tiene que tener la confianza suficiente de que lo que uno está haciendo, sabe por qué lo está haciendo, no lo hace porque sí. Y justamente gracias a una reflexión y si uno argumenta y si uno plantea, mira, esto se hace de esta forma, tanto, no debería haber ningún problema y es allí donde también el respeto también por el labor docente también va a mejorar, porque nosotros también validamos lo que hacemos, que es tal cual como lo que decía Meli. Oye, Raimundo, otra cosa importante, nosotros estuvimos preguntando en redes sociales qué pensaba la gente Sí, que nos sigue en nuestras redes sociales, @capeando.consejos, respecto a cuál debiese ser el rol de la escuela. ¿Nos podrías comentar un poco respecto a sí. qué opinaron también? Interesante de que la opinión es bastante, digamos, son personas que respondieron de manera paralela, pero van a una misma idea. Aquí hay una opinión muy interesante que dice, lo ideal es que fuesen partícipes activos, la familia, del proceso educativo de las criaturas. Si el colegio no es una mera guardería. El problema es que estamos inmersos en un sistema tan, cito, esto es todo citación, jodidamente esclavizante, que exigirle mayor participación a padres o madres llega a dar pena. Sí, se entiende que obviamente existe un sistema esclavizante, pero me parece de que hay muchas ganas de abogados también de querer participar, entonces no hay que ponerle eso como un techo de por sí, ¿cierto? Mm. Y también adecuar los espacios de participación de pronto a horarios donde sí puedan participar. Pero también tiene un punto, ¿no? Me gustó la palabra jodidamente esclavizante, que era lo que mencionábamos, ¿cierto? De que vivimos en una rueda, que Ujú. constantemente estamos apurados, no tenemos tiempo, eh, y muchas veces apenas de nuevo, como solo lo recae en la madre y en el rol de las mujeres, entonces por supuesto que los tiempos se limitan mucho más. Por supuesto. Esto que sí. Otra opinión acá, esta me gustó porque dice, como padre y profe, aquí doble rol, Doble rol. doble rol, me gustaría que su rol fuese más proactivo que reactivo. Ujú. Claro, o sea, completamente de acuerdo con eso. Y eso se complementa muy bien con una perspectiva acá que dice familias como primera educadora. Mira, aquí mencionando lo que decía Meli, Aquí en esta eh, parte hay que poner aplausos. totalmente. Pero profe jefe como líder, si no, guatea y se pierde a la familia apañadora. Ah, ahí está importante, ¿ves? Es lo que también estamos tratando de abordar en este último espacio, que tenía que ver con otorgar más liderazgo a los profesores también y que lleven la batuta de estos distintos procesos, pero no solo de las reuniones de apoderados, sino que de Claro. distintas que sean útiles también para esos padres y madres, también si los queremos como aliados. Ahora, pregunta, todos decían un rol activo, pero también sería interesante que estas personas que nos contestaron, que muchas gracias por contestarnos, Sí, muchas gracias. o sea, ¿qué sería el rol activo finalmente? ¿Qué estamos entendiendo por un rol activo de la familia? Me queda esa duda, no sé si a ti. Sí, me queda esa duda de cómo lo verían ese rol activo, como solamente asistiendo a la reunión de apoderados. Y normalmente la reunión de apoderados es más informativa que cualquier cosa, Voy a mucha hacer un correo. información. Podría ser un correo perfectamente, podría estar la información en la página web y todo bien. Y se pierde una hora y los padres tienen sus inquietudes también, o es eso, los reclamos al apoderado. Entonces, es una instancia que no siempre, y que también genera mucha tensión ese día. Generalmente hay como nerviosismo en general en la sala de profesores ese día de la reunión
de apoderados, por lo mismo. Entonces, claro, me gustaría que a lo mejor, no necesariamente las personas que respondieron, si es así mejor, pero les invitamos a las personas que están escuchando el podcast que lo dejen en los comentarios en nuestro Instagram. ¿Cómo creen que debería ser esa participación activa en concreto? Dejar ahí la pregunta, ¿no? De cómo ellos lo ven, cómo les gustaría. Instancias quizá extraprogramática, participaciones, no sé, en instancias donde los apoderados realmente puedan, porque los fines de semana las escuelas están generalmente cerradas y es de las pocas veces donde los apoderados tienen tiempo. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí también, cierto? Sí, ahora interesante también, ¿cuál es el llamado que hacemos hoy día como Capeando Consejos a todos quienes nos están escuchando? A todos quienes nos están escuchando. Sería importante también porque la idea no es solamente que nosotras acá bla, bla, hablemos de Sí, lo que pues, no, por investigamos, supuesto. sino que también compartamos con ustedes y reflexionemos entre todos en esta pequeña comunidad que tenemos hoy día, que esperamos que algún día se pueda seguir expandiendo. Es respecto a, bueno, ¿qué hacemos entonces finalmente? ¿Cómo? Nosotros no tenemos la respuesta, ¿eh? Eso lo quiero No, anticipar desde ya. Y no es que nosotros sepamos más que nadie. Lo que pasa es que no. buscamos información y se las traemos acá para que ustedes también puedan reflexionar y Nuestro como granito de profesores, arena. claro, este granito de arena para que ustedes también tomen ese liderazgo y sería interesante también que nos contaran qué ideas tienen, pero también nosotros ahí entregar algunas reflexiones también desde nuestra experiencia docente y también desde la investigación. Sí, por mi parte, me parece de que el equipo docente, directivo, toda la comunidad de las escuelas, que digamos que la gente que lo está escuchando principalmente, deben velar de que para que haya una buena relación con la familia y la escuela, validar el rol fundamental que tiene la familia y su comunidad como en la formación de cada estudiante, entenderla como muy bien y por eso mismo de que las vías de comunicación con la familia, la relación con la familia debe estar súper bien establecidas a nivel institucional, debe ser todo muy claro, muy organizado y créame de que si existe una buena relación, si hay una buena cercanía y una relación bilateral entre la familia y la escuela, créanme de que va a mejorar mucho más esto, van a haber mucho mejor, menos reclamos, va a haber menos tensión como familia y escuela y créanme de que cuando se establecen esas formas de comunicación mejoran un montón. Ese es el granito de arena que puedo dar desde mi parte. No sé qué te parecería a ti, Meli. Para mí una reflexión importante es, bueno, les contamos a quienes también nos están escuchando que hace relativamente poco fuimos con Ray a un conversatorio que hizo una investigadora, no me acuerdo el apellido de Kate, pero bueno, Kate, uno de sus principales temas de investigación es el juego como una forma de aprendizaje. Y para mí, el juego tiene que ser incorporado no solamente desde el currículo y desde la experiencia de aprendizaje, sino también como una experiencia amplia que incluya, por ejemplo, instancias con las familias de juego, donde las familias también puedan acceder, porque muchas familias también, hablando del capital social y cultural, a veces no pueden ayudar a sus hijos en casa con las tareas porque no entienden lo que están viendo. Pero si también se los presentamos de una forma distinta a través de un juego hecho en el patio de la escuela o hecho como una gincana o etcétera, ¿cierto? Hay distintas formas de poder generar instancias de juego y de participación e involucramos a la familia junto con los niños, entonces vamos a generar instancias distintas de aprendizaje, tanto para las familias como para los estudiantes. Me parece que eso sería una clave importante y transformar, por supuesto, los espacios que hoy día existen. No es necesario a veces hacer un gran esfuerzo y generar, y trabajar todos los fines de semana, no. Bueno, y lo último también, transformar el espacio apoderados para que deje de ser no solamente un espacio informativo, sino que sea un espacio efectivamente fructífero, donde los padres puedan traer también sus desafíos, sus dilemas, ¿cierto? Y de alguna manera podamos hacer esa alianza y como profesores y profesoras trabajar de manera interdisciplinaria en esos espacios para también brindar apoyo, para que la escuela no sea solamente, ¿cierto?, el profesor tiene todo el conocimiento, que sí es experto en su tema, pero también cómo eso contribuye también a los padres y madres, que es la tarea de criar, que no es fácil, no es sencilla, ¿cierto? Exactamente. Que no sacamos nada a conseguir echando la culpa al profesor y el profesor a los padres y así. Yo creo que hay que subvertir esa dinámica de pelea y más bien intentar efectivamente hacer una alianza. Para mí eso es el rol activo de la familia. Y, Y claro, y que todos los participantes de la escuela tienen mucho que decir, o sea, apoderados, profesores, pero también el resto de la comunidad tiene mucho que decir, el PIE con educadoras diferenciales, la convivencia escolar, psicólogos, orientadores,
todos tienen una voz en los colegios y por eso mismo hay que escuchar esas voces y esas voces todas tienen mucho que decir al Claro. respecto y si no, realmente existe una comunicación y una confianza en lo que dice cada uno, creo que eso va a generar definitivamente muchas mejoras en ese sentido. De todas maneras. Bueno, ahora importante, ya estamos cerrando nuestro primer capítulo de regreso. Agradecemos a todos si has llegado a este punto. Felicitaciones. Sí, muchas gracias de No, pero verdad. también sí, invitar a la gente a que nos sigan en redes sociales, @capeando consejos, pero que además me gustaría que nos pudieran compartir también a quienes nos están escuchando cuáles son sus estrategias o cómo creen que es la participación activa de las familias en las escuelas, cuáles son estrategias que les han funcionado o qué están pensando para esta nueva vuelta a clase. Si tú nos estás escuchando y vas a ser profesor o profesora jefe, si eres estudiante de pedagogía tal vez, si eres director, jefe de UTP, lo que seas, escúchanos y déjanos en Instagram, en las cajitas de preguntas, cuál es tu estrategia y hagamos de esta comunidad una comunidad que se ayuda, que se apoya, que reflexiona y que contribuye a el rol activo de las familias en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Absolutamente. Y también les pedimos compartir el episodio. Si crees que esto podría ser útil para alguien que le interesa la pedagogía, que a lo mejor está pasando por un momento difícil en relación a lo mejor a esto mismo, o simplemente está una persona interesada en la educación, por favor, envíale el link de este episodio en la plataforma en que nos esté escuchando para compartir y eso también nos sirve a nosotros para que también podamos difundir esta discusión. Así que, y también quiero que dejen en los comentarios qué temáticas les gustaría que abordáramos en esta nueva temporada. Claro, les estamos pidiendo un montón, pero lo que puedan hacer, lo hacen. Nos dan Eso, amorcitos, lo que nos les dan nazca. corazoncitos. Lo que les nazca, por favor, compartir, nos dan corazoncitos y ya saben, muchas gracias por escucharnos. Esto es Capeando Conceptos.